Hola a todos, mi nombre es Sheila Zapata Mercado. Nuevamente los invito a este gran podcast, como lo es denominado hoy, el desafío del día. Soy abogada y lucho por la educación de calidad. Asimismo, me encuentro en una maestría de educación para fortalecer mis indicios a la educación de la mejora de esta. Hoy quisiera hablarles sobre un tema muy relevante donde tendremos invitados especiales donde ellos darán su postura frente a la educación de calidad, frente al desarrollo de la educación y entre otras muchas cosas más. Hoy, inicialmente, quisiera hablar sobre el desafío del día. ¿Cuál fue el desafío del día a partir del año 2020, cuando se dio el famoso virus, el COVID-19? Durante este COVID-19 se vio que la educación tuvo una transformación abrupta hacia estudiantes y docentes. ¿Cómo fue la educación en este momento? ¿Será realmente que la educación comenzó a fluir? ¿Será que la educación se estancó o la educación tuvo un cambio de calidad proporcionando diversas enseñanzas y diversos aprendizajes para cada estudiante, incluso docentes? Es por eso que me gustaría también que una de nuestras invitadas de honores, como es la doctora Katherine Cabrera, nos hable acerca de esta experiencia. Ella es de profesión psicóloga y normalista superior. En este momento se encuentra luchando contra la educación de calidad y cómo tener esa nueva forma de aprendizaje para cada estudiante. Entonces, comencemos, Catherine. Hola, muy cordial saludo para todos y todas que nos escuchan y que nos ven en este podcast. Bueno, Sheila, ¿qué te puedo comentar sobre la pandemia? Primero que todo fue una situación bastante sorpresiva para todos, desde todos los ámbitos, desde lo social, eh, la salud sin duda alguna, lo económico y claro, lo que nos concierne el día de hoy, el tema de educación. Desde mi perspectiva, creo que nos ayudó a avanzar en el aspecto tecnológico, pero también nos ayudó a visionar todas las brechas que a nivel social todavía mantenemos en este sentido, porque sabemos que en comunidades vulnerables ni siquiera hay acceso o hay recursos para acceder al Internet. Entonces, digamos que así como nos permitió evolucionar a utilizar, a mirar nuevas herramientas y técnicas y estrategias y didácticas, pues también nos ayudó a visionar dónde estaban esos vacíos para mejorar y perfeccionarlos y llegar a más comunidades aún. También creo que ayudó posterior a pandemia ese reintegro a valorar más la socialización, el hecho de interactuar tú a tú con quienes compartimos gran parte del día a día. Claro, me parece excelente, Catherine, pero una pregunta especial. Desde tu profesión psicóloga, dime, coméntame si has atendido algún caso similar, si has tenido algún caso similar o has tenido algún inconveniente con esta, has tenido algún paciente que le haya afectado esta situación. Pues sí, claro, en el área clínica se empezaron a aumentar los casos de enfermedades y trastornos mentales. Digamos que dentro de lo positivo, al igual que desde el área educativa, es eso, es como aprender a mirar y a ver dónde están las falencias, cómo podemos mejorarlo. Y desde el área clínica se empezó a ver todo lo que era telepsicología. Eso algo que no estaba concebido porque uno de los principios que se tenía de antes era el contacto paciente-terapeuta. Entonces, digamos que el hecho de abrirnos a nuevos métodos, pues marcó un nuevo comienzo, por llamarlo de alguna manera. Y pues desde la práctica clínica, sí, muchos casos que permitieron ampliar la visión que se tenía en cuanto a la salud mental. Claro, correcto. No, sí, me parece importante este tema porque dentro de lo que yo he estado participando en cuanto al derecho, yo recuerdo que en la universidad estuve realizando procesos de educación a estudiantes que querían desertar por este problema.
Y realmente había muchos que incluso tuvieron hasta intento de suicidio porque decían que para ellos no era importante ya la educación y que todo esto tuvo un voltio. Entonces me parecía importante que estas personas tuvieran ayuda psicológica. Sin embargo, ellos no querían recibir esa ayuda. Y no me disfracé de psicóloga porque, ajá, uno nunca puede superar una profesión, pero sí intenté como colocarme en los zapatos de ellos y hacerles explicaciones de una manera jocosa dentro de la lúdica. Entonces, de esa manera también pude que ellos se pudieran establecer también psicológicamente y emocionalmente, dándole así que logré que como 50 estudiantes no desertaran de la universidad. Y créeme que te entiendo porque fue un logro muy bonito ver cómo tuvieron esos cambios. Así es, Sheila. Bueno, muchas gracias por tu participación nuevamente, doctora Catherine. La verdad me pareció muy importante hablar sobre este tema desde la vista de una psicóloga, como lo usa usted en Potencia, y aparte que apoya la educación. Tenemos otro invitado, como había dicho que eran varios, al doctor Julio Parra, que él en este caso dijo que quería presentarse, entonces también me tiene un poco ansiosa su presentación, pero antes de eso también encontramos al compañero de él, que también es otro doctor en Potencia, en educación física, ambos dos tienen esa profesión, como es el doctor Alain Palomino. Doctor Julio y doctor Alain, les tengo dos preguntas, no sé cuál de los dos desean contestar, una y la otra la otra. ¿Cómo dentro de la pandemia de la COVID-19 han logrado realizar, primero, que el estudiante no pierda como ese estado físico, ya que dentro de la virtualidad es muy difícil realizar los mismos ejercicios que realizaban de manera presencial? ¿Y cómo han hecho para poder decir, no está bien el ejercicio, si está bien el ejercicio, hazme un video, grábame? Entonces, ¿cómo ha sido esta batalla para los docentes de educación física? Porque para mí es algo muy distinto porque ustedes son más de práctica. Entonces, lo dejo primeramente con el doctor Julio Parra. Bueno, muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Julio César Parra, licenciado en Educación Física. Bueno, mi pasión por la educación reside en la convicción de que el aprendizaje debe ser una experiencia significativa y relevante para la vida, para nuestra vida. Quiero construir puentes entre el conocimiento y la realidad, explorando métodos innovadores que conecten a las personas con el aprendizaje, al estudiante, de manera profunda y duradera. Uno de mis objetivos es inspirar la curiosidad y el deseo de aprender a lo largo de toda la vida. La educación durante la pandemia del COVID-19 en Barranquilla y en todo el mundo, más que todo, fue un periodo de cambios drásticos y desafíos significativos, ¿verdad? Que requirió una rápida adaptación por parte de estudiantes, docentes, padres. En nuestro caso, en la parte deportiva, a nuestros jugadores que veníamos un año anterior, veníamos trabajando de forma presencial. Y cuando ingresó el COVID, eh, bueno, comenzamos a hacer un cambio donde tuviera que hacer los entrenamientos virtual a través de la plataforma Zoom. Y ahí comenzamos a hacer ejercicios de todo fundamentación, técnica, táctica. Y bueno, fue algo muy importante para ellos porque en ese tiempo, si en el tiempo se dio una para de esos entrenamientos. Y luego cuando volvimos y aceptaron ingresar, había que ingresar haciendo trabajos virtuales. Entonces fue algo que la verdad que nos impresionó a todos.
si bien se lograron mantener procesos también a través de la educación también remota, también se generaron nuevas desigualdades y se puso de manifiesto la importancia de la conectividad, el apoyo socioemocional y la flexibilidad también en el sistema educativo. Muchas gracias. Ah, perfecto, perfecto. Sí, yo tenía esas dudas porque, bueno, voy a hacer una breve introducción acá también. Yo me encontraba en tiempo de pandemia en taekwondo y hubo una competencia en taekwondo. Entonces van a preguntarse, pero ¿cómo era la competencia? Adivinen que era virtual. Hay una cosa que se llama punce, que se El conoce también kata. como figura. Sí, el kata es de karate, el punce es de taekwondo. Pero recuerdo que, no, es que tienen que grabar. Y yo, ándale, si a mí siempre el profesor me corregía. Yo cómo voy a hacer algo bien. Entonces era algo tan tedioso porque yo no sabía realmente cómo hacerlo. Sin embargo, me atreví a grabar un video, el video se veía de baja calidad, esa es la verdad. Y no supe más, no sé si se cargó el video porque perdí 2 oportunidades gracias a la virtualidad y eso desanima a cualquier estudiante. Yo recuerdo que también iba a ir a la parte de investigación, no sé si saben sobre concursos que hay de investigación con FECODE y en otras cosas. Imagínense que no me cargó el video tampoco. Era hasta las 12 de Nada. la noche y yo sentada en el techo, sin exagerarles. Pero nunca se subió ese video. Yo lloré Sí. y por eso me hice esa pregunta a ustedes, ¿cómo pudieron sobrellevar esto? Buenas tardes, Sheila. Mi nombre es Alain Palomino, también licenciado en Educación Física y tecnólogo en entrenamiento deportivo. Bueno, tú acabas de plantear algo bastante interesante. La pandemia presentó muchos inconvenientes, muchos retos, pero gracias a la tecnología, a la virtualidad, pues pudimos salir adelante. Tú ponías un ejemplo ahorita de tus clases de taekwondo. Lógicamente, ahí entró algo muy primordial o algo crucial en las clases de taekwondo, que es la teoría, la parte en la que el profesor te enseña, te explica paso a paso, implementa una metodología para que después tú puedas llevarlo a cabo. Una práctica virtual. En pandemia nadie estaba preparado para presentar clases prácticas por medio de un teléfono. Eso fue un reto grande, grandísimo, a nivel mundial, a nivel global. Gracias a Dios, pues la tecnología nos ayudó, nos dio la mano y pudimos seguir adelante y no nos estancamos. Pero en la parte de la educación física, llevar a cabo una clase de manera virtual donde un niño pues está confinado en su casa, es más que todo hacerle saber, hacerle llegar la metodología, el paso a paso, la teoría. Es que yo pienso, creo y estoy convencido que de ese punto de la pandemia la teoría pasó a ser igual de importante que la práctica, porque la teoría asegura una buena práctica. De hecho, bueno, tú lo acabas de poner, lo acabas de exponer en el caso tuyo, que pasó en tu clase de taekwondo. Creo que a eso le pasó a todos los estudiantes de Barranquilla y de Colombia entera. Pero ya, mira que ya hoy en día, pues yo creo que tu profesor te explica la clase virtual y creo que tú puedes hacer tu clase práctica, la puedes desarrollar de mejor manera. Gracias. Alain, y, y nosotros como entrenadores teníamos que hacer también los movimientos y uno Eso, sí. veía los movimientos de aquellos chicos, de los jugadores, y nosotros les corregíamos a, a todos ellos. Sí, es que es ahí, o sea, es ahí donde comienza un reconocimiento de los elementos teórico-prácticos. Es ahí ahí donde el profesor comienza a implementar esa herramienta de transformación en el estudiante. Porque es que cuando el estudiante comienza a mirarte, a ver tu movimiento,
a ver la manera como tú te mueves, como tú lo ejerces, como tú lo haces, pues lógicamente él lo va a repetir de la misma manera. Eso fue un reto muy hermoso, muy bonito. La pandemia, la gente siempre lo ve como que fue algo muy malo, murieron muchas personas desafortunadamente, pero dimos un paso muy, muy gigantesco a lo que hoy en día estamos, a nuestro futuro como docentes. Así es, Alain, solemos desde nuestro pensamiento ver siempre es lo negativo de cada Sí, cosa, pero creo que la experiencia de la pandemia nos permitió eh, eso de que se volvió tan popular en ese momento, el hecho de reinventarnos y la resiliencia fueron una de las palabras que más salieron a relucir en todo este tema de la pandemia y fue raíz, sí, claro, uno lamenta todas las pérdidas, eh, pero digamos que también fue un paso importante para la transformación, para lograr cambios y para lograr avances en todos los aspectos, desde lo social, lo clínico, lo educativo, y nos ayudó también a eso, a tratar de mirar algo positivo en medio de las dificultades. así es, así es. De hecho, Claro, pues claro. yo incluso yo te puedo decir, te puedo asegurar que tú entras a un salón de décimo o de 11 grado, tú entras a dar una clase de educación física y ya el estudiante te espera sentado en el salón con la libreta abierta, a esperar las indicaciones teóricas, qué es lo que se va a hacer. Y muchas veces he hecho la práctica. Llego y digo, hey, muchachos, vamos a la cancha. Y todos se quedan mirándome como que, profe, ¿qué vamos a hacer? Y yo, ok, estamos esperando la teoría, cómo que vamos a hacer las cosas. Perfecto, me parece muy bien. De hecho, yo implemento mucho en mis clases unos minutos, 20 minutos en la parte de teoría, explico bien qué vamos a hacer y eso hace parte de la... Bueno, la verdad me ha parecido súper interesante este tema, la verdad. Es un tema que se lleva a muchas controversias. Pero mi principal pregunta en el día de hoy es, ¿cómo la educación popular puede contribuir a la transformación social? Les hice la primera pregunta porque siento que de una u otra forma esto también tocó las fibras de esta pregunta inicial. Pero antes de que uno de nuestros invitados me dé su conclusión, su respuesta, me gustaría hablar más que todo que la educación popular es esa fuerza real que ha hecho ese cambio. ¿Por qué? Porque este llega a poner a las personas en ese centro de aprendizaje donde todos estamos buscando de encontrar esa educación de calidad hacia los estudiantes. Tenerlo no solo como, ay, no, es que esos son unos estudiantes de aula y llegan a sentarse al puesto, no, sino como los protagonistas de sus propios procesos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje del estudiante viene cargado de un excelente docente, sí, pero para ello también necesitamos el 100% del estudiante, donde ellos sean el protagonista de ese aprendizaje, donde ellos sean el protagonista de ese tema que ellos realmente están tomándolo de manera positiva. Entonces, si hablamos de decirles a ellos de pensar cómo podemos llegar a nuestras propias experiencias, conocimientos y emociones para que ellos puedan llegar a formar esas nuevas tendencias, para que ellos puedan lograr a formar ese mundo actual del aprendizaje. Pero me quiero tirar un poquitico hacia la parte del derecho y es que, como todo el mundo sabe también que dentro de la Constitución Política, hablamos de que la educación de calidad es uno de los derechos fundamentales para todos, especialmente para los niños que están en formación. Entonces, por eso empecé a hablar de este tema porque me parece súper importante también tocar que la educación popular es colectiva y participativa. Entonces, bueno, tener eso en cuenta porque de una u otra forma se mezcla con el derecho que, miren ustedes, o sea, 1991 a la actualidad, o sea, ya era algo que se tenía previsto, ya era algo que se tenía de una manera como, hey, vamos a que los estudiantes, vamos a que todos tengan esa educación que cada uno merece para que el pueblo avance, para tener como esa mentalidad de surgir, no esa mentalidad de esperar a ver qué hace el otro para yo ver si puedo tratar ese tema también. Entonces se basa más que todo en no memorizar datos,
sino en dialogar, en llegar a ese momento como de compartir ideas, debatir, construir en grupos, entre otras cosas, y cómo aprender de manera colectiva, es decir, cómo aprender de manera grupal a generar esa confianza, ese liderazgo, y sobre todo también de que se sientan capaces de proponer y hacer cambios. Esa es la idea de la educación, que se sientan capaces, que se sientan que pueden y que con su aprendizaje y educación pueden hacer el cambio en la sociedad. Entonces, esa sería como también mi respuesta de eso, pero quisiera saber si algunos de ustedes están de acuerdo o qué opinan acerca de esto, no sé, quién de los doctores presentados quieren responder. Compañera Sheila, desde la educación física, pues, aportaría enormemente. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando el docente, el profesor de educación física, comienza a utilizar unas herramientas o unas técnicas participativas, donde el estudiante tenga una total participación. Pero, ojo, aquí lo más importante es que haya un aprendizaje significativo de parte y parte. Cuando el estudiante pone sobre la mesa ciertos temas, pues direccionados por el profesor, y entre los dos comienzan a desglosar el tema, dándole participación a cada uno de los estudiantes dentro de la misma clase. Yo pienso que es ahí donde comienza a haber un aprendizaje significativo en las dos vías, tanto el estudiante como el profesor. Cuando esto sucede, hay una transformación total ¿eh? Tanto en el aula de clase como a nivel social. Creo que estoy en la línea, señor profesor Parra, usted que tiene experiencia bastante en esto. Bueno, para responder a esta pregunta, debemos considerar que la contribución de la educación popular a la transformación social no es una fórmula estática, sino un proceso dinámico y contextual. En el escenario actual, aquí en Latinoamérica, el rol se vuelve aún más crucial y complejo. En primer lugar, la educación popular puede actuar como un contrapoder frente a la hegemonía del pensamiento único. A través de la reflexión crítica puede ayudar a desnaturalizar las narrativas dominantes, revelar la cultura de poder subyacente y fomentar la conciencia de las causas profundas de la injusticia y la desigualdad. Bueno, este fue el desafío que me tocó a mí, desafío para la educación popular en América Latina de hoy. Profe, que cuando nosotros vemos que en una clase, en un acto pedagógico, encontramos la reflexión, el diálogo, el análisis, para llegar a un mejor entendimiento de lo que nosotros estamos exponiendo en el aula de clase, automáticamente da paso a una transformación del contexto, ¿eh? Automáticamente. ¿Por medio de qué? Por medio de las metodologías de enseñanza. Cuando esto se aplica, cuando esto se da en una aula de clase, hay transformación social por donde usted lo mire, de cualquier manera. Sí, colegas, yo me uno a sus respuestas en cuanto la educación en sí es un proceso de transformación. Pero entonces, para hablar de educación popular, mencionemos de pronto los contextos en los que esta surgió, sí, como esa pedagogía de los oprimidos, sectores que estaban en total abandono del Estado, y como lo mencionó Sheila en su aporte, no podemos dejar de hablar de educación popular desde la política en el sentido de que los colectivos se unen para defender sus propios derechos. Paulo Freire, uno de los precursores de este tema, menciona de que la educación en sí no cambia el mundo, pero precisamente la educación va a cambiar es a las personas que van a cambiar el mundo. Y partiendo de ese concepto, cuando él fue uno de los principales críticos de la educación tradicional en concebirla como
una educación de depósito de conocimientos, empezó precisamente a contextualizar el aprendizaje para mirarlo de un modo crítico y a partir de allí aportar a la transformación social. Entonces, digamos que esa pedagogía que surgió de la educación popular para liberarse de dentro del documento consultado de Claudia Corol, ahí menciona mucho lo relacionado con el heteropatriarcado, con la colonización o los efectos de la colonización en nuestros pueblos antes de la colonización. Entonces, como que empezar a rescatar precisamente todos esos saberes colectivos para empezar a valorarlos, pero también a cuestionar en la forma en la que podemos transformarlos y cambiarlos para hacer aportes más significativos y seguir evolucionando y transformándonos. Entonces, digamos, como ya para ir cerrando mi idea, y es que en sí, cuando hablamos de educación popular, estamos hablando de transformación. Ya en sí la educación popular es ese aporte en esa visión crítica de los contextos, del resaltar y valorar nuestros propios recursos, nuestros propios saberes, lo cultural, el saber popular, el saber cultural, para poder transformar y hacer una mejor sociedad. Claro, me parece súper contundente tu respuesta y la de los demás. La verdad pienso que sí es un tema, como lo dije anteriormente, controversial porque esta transformación es algo a que cada estudiante y cada profesor lo saca de su hábitat, los transforma a que únicamente no sean esas clases monótonas, los transforma a que miren más allá de lo que se ha venido trabajando anteriormente. Bueno, muchachos, quería agradecerles por este espacio tan bonito que nos regalaron a nosotros y especialmente a los oyentes. Haber tenido este momento con ustedes, la verdad fue delicioso hablar sobre la docencia. Y muchísimas gracias por haber pertenecido. Recuerden todos, pueden suscribirse a nuestro canal de podcast. Recuerden, les habló su abogada de confianza. Y con estos grandes profesionales de la educación, como han venido viendo, que se han entregado cuerpo y alma. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable por la invitación, fuerte abrazo y siempre dispuesto cuando me necesiten. Gracias, Sheila, y un placer haber compartido este espacio con mi colega